Tiempo para escudriñar las Sagradas Escrituras. Estate atento, hermano. Herramientas generales para conocer el texto. Primera parte. Escrito está en Juan capítulo 5, versículo 39, lo siguiente: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hola, amados hermanos. Gracia, misericordia y paz nos sean siempre multiplicadas de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Antes de comenzar este segundo capítulo, te animo a orar para que, como en el capítulo anterior, prepares tu corazón poniéndote primero a cuentas con nuestro buen Dios y Padre en el santísimo nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, para que su Santo Espíritu nos guíe por medio de sus sagradas Escrituras y que, asimismo, roguemos a nuestro Padre que está en los cielos nos guíe por medio de su Espíritu para que logremos conocer bien qué dice todo texto de las Sagradas Escrituras, para que veamos a Cristo Jesús nuestro Señor desvelado en dicho texto. Amén. Una vez estando a cuentas con Dios y confiados en que su Espíritu nos transforme y conforme a la imagen misma de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, estando ya a punto de comenzar a inquirir en las Sagradas Escrituras, recordemos aquel pasaje que citáramos en la introducción del presente tratado, que nos recuerda lo que dijo nuestro Señor y Maestro en una oportunidad. Escrito está: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, como escrito está en Juan capítulo 5, versículo 39. Como acabamos de leer en este pasaje de la palabra de Dios, fue el mismo Señor Jesucristo quien categóricamente afirmó que las Escrituras daban testimonio de Él. Y esta verdad, este futuro puntal para la construcción de ese segundo piso de aquella bella casa, esto es, para la sobreedificación, la transformación y la conformación de nuestras vidas a imagen y semejanza de la vida misma de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, es de vital importancia a la hora de buscar herramientas eficaces para conocer bien el texto a escudriñar. Pero, ¿por qué? Cuando siquiera nos acercamos a la palabra de Dios, no debemos hacerlo simplemente como quien busca la respuesta a una curiosidad, a un problema o a una interrogante. Tampoco deberíamos hacerlo como si la santa palabra de Dios fuera el manual de un electrodoméstico, rebajándola a ser un conjunto de pasos al estilo de hágalo usted mismo. Ni siquiera deberíamos buscar en ella frases bonitas o pensamientos motivadores, ni mucho menos el consejo acertado como muchos supuestos libros de autoayuda ofrecen por ahí. Las Sagradas Escrituras, en su totalidad, tienen un propósito, una meta fundamental: dar testimonio de Cristo Jesús nuestro Señor. Y esa meta, ese santo propósito, repetimos, lo tiene toda la Escritura, y no solo una parte, como algunos desorientados pueden llegar a creer, por ejemplo, que solo los 4 evangelios tienen ese propósito, o quizás solo el Nuevo Testamento. Aclaremos. El Señor Jesús mismo
dijo que las Escrituras, entiéndase todas, esto lo afirmamos porque él no discriminó ningún pasaje o libro de la misma, daban testimonio de él. Pero, ¿a qué escrituras se refería? Estando nuestro Señor y Maestro aún en este mundo en su primera venida, las escrituras a las que obviamente hacía mención cuando dijo estas palabras, según lo registró Juan en el capítulo 5, versículo 39 de su escrito, a los judíos que habían venido a él, eran a las registradas en la ley de Moisés, la llamada Torá por los judíos del día de hoy, como lo podemos notar en Juan capítulo 5 del versículo 45 al 47. Sin embargo, no solo la ley de Moisés era la que daba testimonio acerca de él. Cuando el Señor nuestro Dios hubo resucitado, según lo cuenta el libro escrito por Lucas, libro al que comúnmente conocemos como el Evangelio, según Lucas, el Señor Jesús, pues, se apareció a dos discípulos que iban camino a la ciudad de Emaús, y usando toda la palabra de Dios, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, como está escrito en Lucas capítulo 24, versículo 27. Así que toda la escritura existente para el tiempo del Señor Jesús, toda a la que particularmente llamamos Antiguo Testamento, y que los judíos de hoy en día llaman en su lengua Tanaj y también Mikra, toda la Santa Escritura daba testimonio de él. Conviene aclarar que los judíos tienen los mismos libros de la Escritura que nosotros comúnmente llamamos Antiguo Testamento en su Tanaj o Mikra, pero en un orden algo distinto. También cabe aclarar que, en su Biblia, los judíos mantienen algunos libros unidos, por lo que el Tanaj o Mikra contiene 24 y no 27 libros, como en las copias de las Sagradas Escrituras que nosotros tenemos por la gracia de Dios. Y lo mismo podemos decir de los santos escritos de sus apóstoles y profetas. Estos reconocían que el peso de la revelación dada a ellos por el Espíritu Santo de Dios tenía el mismo peso de las otras escrituras. Una referencia al Tanaj, al Mikra, nuestro Antiguo Testamento, tal como lo declaró el mismísimo apóstol Pedro cuando, escribiendo a los hermanos de origen judío, ya dispersos para cuando él les escribe su segunda carta, habló de las enseñanzas del apóstol Pablo, poniéndolas al mismo nivel de las otras escrituras, las cuales, al igual que los escritos de los apóstoles y profetas, eran torcidas por los indoctos e inconstantes, tal como está escrito en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Y para acotar al hecho del peso de las palabras del mismo apóstol Pedro, dadas por revelación del Espíritu Santo de Dios, conviene mirar lo que está escrito en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Así también conviene revisar que el apóstol Pablo ordenaba retener la doctrina dada por él y los otros apóstoles y profetas que enseñaban, como está escrito en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Recordemos, leer la palabra de Dios es una expresión que tiene un peso específico muy grande y maravilloso, por lo que demanda tener ciertas cosas muy claras desde un principio. En primer término, es necesario tener presente, antes de siquiera pretender leerla, que nuestro propósito es santo y viene dado en la misma palabra de Dios. Inquirir en ella se hace para cumplirla y luego para enseñarla, por lo cual es necesario cumplir la exigencia previa a adentrarnos en las Sagradas Escrituras. Debemos estar preparados
para inquirir en ellas, esto es, para escudriñarlas, lo cual implica mínimamente estar a cuentas con el Señor nuestro Dios y tener muy bien definida nuestra triple y santa meta, nuestro propósito. Teniendo bien clara nuestra santa y triple meta, inquirir, cumplir y enseñar, al querer acercarnos a las sagradas escrituras, e inmediatamente después de prepararnos, estando mínimamente a cuentas con nuestro Dios, debemos tener bien presentes los 4 grandes propósitos o metas que toda herramienta debe reunir para poder usarlas para inquirir en la escritura. Las herramientas deben ser útiles para que podamos conocer, comprender, cimentar y concretizar la palabra de vida en nuestras vidas. Y, por lo tanto, las herramientas que, en primer lugar, me ayuden a conocer lo que dice el texto, a inquirir en él, deberán tener como parámetro de búsqueda lo siguiente. Al comenzar a escudriñar el pasaje de las Sagradas Escrituras, deberemos buscar como premisa fundamental conocer lo que dice el texto. Esto es, conocer el testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo dado por el pasaje a escudriñar, que justamente nos será revelado en toda la Escritura, ya sea que lo haga de manera implícita, como en el Antiguo Testamento, o de manera explícita, como en el Nuevo Testamento, ya sea que nos muestre su testimonio completo o solo ciertos aspectos y matices acerca del testimonio del Señor y que el pasaje nos desvela. Así que no se trata de buscar respuestas a inquietudes y curiosidades, ni mucho menos se trata de buscar soluciones nuevamente del tipo hágalo usted mismo a los problemas del diario vivir. Mucho menos se trata de buscar consejos sabios que querramos tener presentes, ya sea para nosotros mismos o para otros. Lo que debemos buscar conocer bien en la palabra de verdad es el testimonio de Cristo Jesús, revelado en dicho texto. Teniendo en claro todas estas cosas, antes de adentrarnos en analizar algunas de las herramientas que nos van a ayudar a cumplir con el primero de los 4 objetivos o metas que debe tener toda herramienta que utilicemos para escudriñar las Escrituras, conocer, comprender, cimentar y concretizar, y teniendo siempre presente que el propósito general de toda la palabra de Dios es dar testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es necesario fijar nuestro marco de trabajo. Es decir, debemos establecer cómo se van a emplear estas herramientas antes de emplearlas. Y para ello, tengamos esto presente. Escudriñar las Escrituras requiere algo tan obvio que muchas veces se pasa de lado. Y es que para escudriñar las Escrituras hay que leerlas primero. Sin embargo, la lectura de la Sagrada Escritura no es algo que se debería hacer mecánicamente, de tanto en vez, o cuando tenemos ánimos, ni mucho menos por obligación. El proceso de escudriñar las Escrituras empieza por leerlas, y es algo que se debe hacer permanentemente, todos los días, y de ser posible, en un tiempo y ambientes específicos, lo que demandará de nosotros dejar de lado cualquier otro compromiso. Cuando Dios, por medio de su siervo Moisés, le anticipaba lo que su rey que ellos habrían de pedir, según Dios había advertido a Moisés que harían, tendría que hacer una vez puesto en el trono de Israel, dio pues el Señor una indicación para dicho rey. Escrito está, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas.
y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, como está escrito en Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 y 19. Asimismo, la Escritura dice acerca de Josué que no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos, como escrito está en Josué capítulo 8, versículo 35. Aún de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, de cuando comenzó su ministerio, según está escrito, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, como está escrito en Lucas capítulo 4, versículo 16. Sin embargo, no se trata nuevamente de leer por leer o de leer a la apurada. La lectura de las sagradas escrituras debe ser la adecuada, procurando hacerla claramente y poniendo el sentido a lo leído, de tal forma que se entienda la lectura, como escrito está en Nehemías capítulo 8, versículo 8. Pero cuidado, recordemos, como ya lo hemos mencionado anteriormente, que este parámetro, leer claramente, de modo que se entienda la lectura, es válido, como todo lo dicho hasta aquí y aún lo que diremos después, solo para creyentes en Cristo Jesús nuestro Señor, hijos de Dios por su gracia. Los incrédulos, los de afuera del cuerpo de Cristo, no podrán llegar a entender la lectura de la Escritura, porque en ellos no está el Espíritu de Dios, quien es el encargado de hacernos comprender lo leído, como fue el caso del etíope servidor de Candace, a quien Felipe el Evangelista, según nos lo cuenta así su nombre, Hechos 21:7, preguntó diciendo, «¿Pero entiendes lo que lees?», como está escrito en Hechos capítulo 8, versículo 27. Tengamos presente lo siguiente: Dios, nuestro Dios, quien es el único Dios verdadero, es espíritu, como escrito está en Juan capítulo 4, versículo 24. Sin embargo, Él ha decidido acercarse al hombre y transmitir lo que quiere decirle en una forma en que éste pueda entender. Y esa forma es el lenguaje, tanto oral como escrito. Desde que Dios hizo al hombre, habló con él. Dios le habló primero, como escrito está en Génesis capítulo 3, versículo 9. Y cuando habló con Moisés en el monte, fue Dios quien escribió primero, como escrito está en Éxodo capítulo 31, versículo 18. E igualmente, el Señor Jesús, como ya hemos visto, habló la palabra de Dios leyéndola, como está escrito en Lucas 4:16. Y no solo las habló y las leyó, también las escribió usando su dedo, como Dios escribió las tablas de la ley. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 8, versículo 16. Por lo tanto, como hijos de Dios y discípulos de Cristo Jesús nuestro Señor, debemos ser y hacer como Él hizo y mandó. Debemos leer claramente y poniendo el sentido. Y no solo eso, debemos también escribir la palabra de Dios. Y al partir de aquí, van apareciendo nuestras primeras herramientas. Qué maravilloso es cuando leemos la Sagrada Escritura. Y doblemente maravilloso es
cuando la leemos claramente, poniendo el sentido a lo leído para que se entienda. Y aún más maravilloso es cuando la leemos de lo que hemos copiado de la Escritura, aunque sea un breve texto. El poder de las palabras de Dios es inconmensurable. Dios habló y las cosas fueron hechas, como escrito está en Génesis 1:3. Y cuando hizo al hombre, habló la plenitud de la deidad, como está escrito en Génesis 1:26. Pues la plenitud de Dios decidió hacer al hombre con sus propias manos, podemos inferir, y a semejanza suya. La Escritura llama a Cristo Jesús, nuestro Señor, el Verbo de Dios, como escrito está en Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. Y siendo Jesús Dios, es uno con Dios Padre y con el Espíritu de Dios, como escrito está en Primera de Juan capítulo 5, versículo 7. Así que nuestro Señor y Salvador Jesucristo no es solamente la palabra de Dios, es el Verbo de Dios, es la acción divina. Dicho en otras palabras, el Señor Jesús es Dios actuando entre nosotros. En su primera venida, Dios actuó en Cristo Jesús con sus discípulos. Hoy en día, en tanto esperamos el regreso de Cristo Jesús, nuestro Señor, Dios actúa en nosotros, sus actuales discípulos, por su Espíritu que mora en nosotros, como escrito está en Romanos capítulo 8, versículo 11. Por lo tanto, así como es necesario leer la palabra de Dios claramente, de modo que se entienda lo que se lee, así también nuestras vidas deben ser claras, transparentes, sin doblez, para que se pueda entender el testimonio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador y Dios, por medio de nuestras vidas. Se deja ver o entender el testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando nuestras vidas son solo apariencia de piedad. En ninguna manera. Seamos pues diligentes en aplicar estas primeras herramientas para entender el texto. Primero, leamos claramente, procurando poner el sentido a lo leído para que se entienda lo que se lee, como escrito está en Nehemías 8:8. Segundo, leamos todos los días, recordando que es la palabra de Dios, que otrora fue escrita en tablas de piedra y que ahora está escrita en tablas de carne del corazón, por el Espíritu de Dios, para que también nosotros seamos carta de Cristo para la salvación de quienes aún están bajo condenación, como escrito está en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 3. Y tercero, copiemos la Escritura, aunque sea pequeñas porciones, procurando que no falte ni una jota ni una tilde, y leamos en dicha copia todos los días, para que el Espíritu del Dios vivo, que al principio se movía sobre la faz de las aguas, se mueva en nuestros corazones, como está escrito en Génesis 1:2, conformándonos y transformándonos a la misma imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para mayor gloria y honra de Dios. Y entonces, ¿cómo comenzar? Teniendo bien en claro que para escudriñar las Escrituras es necesario, primero, antes de comenzar, preparar el corazón, es decir, estar a cuentas con nuestro Dios. Y segundo, también, debemos tener bien presente nuestra triple meta entrelazada, por cierto, inquirir para guardar y así poder enseñar, como escrito está en Esdras capítulo 7, versículo 10, y teniendo presente que toda herramienta que empleemos debe servir para conocer, comprender,
cimentar y concretizar el texto de la Escritura que estemos escudriñando, las primeras herramientas que deberemos usar son, primero, como ya lo hemos dicho, leer correctamente las Sagradas Escrituras, lo cual debe realizarse, primero, con claridad. Segundo, poniendo el sentido a lo leído para entender la lectura. Y tercero, todos los días. La segunda herramienta será escribir correctamente las Sagradas Escrituras. Es decir, que debemos transcribir, aunque sea porciones pequeñas de la palabra de Dios, cada día, para que justamente cuando vayamos a escudriñarlas, leamos en ella como debemos hacerlo. Y aquí un comentario. Quizá en estos tiempos en que Dios ha permitido por su gracia que podamos hacer uso de recursos tecnológicos, podríamos decir que dicha transcripción, dicha copia, podría hacerse copiando y pegando una porción de la escritura como si fuera una imagen o párrafo cualquiera, usando algún procesador de texto. Incluso alguno podría decir que en estos tiempos no es necesario andar escribiendo la escritura. Sin embargo, les animo, amados hermanos, a todos aquellos que puedan hacerlo, a escribir con su propia mano aquellas palabras santas que salieron del corazón de Dios en algún pequeño cuaderno o papel, pues así fue como la imperecedera palabra de Dios ha llegado hasta nosotros hasta hoy, no por cuidado humano, sino por la gracia de Dios que la ha preservado de un sinnúmero de ataques a lo largo del tiempo. Pues cuando lo hacemos, desde cierto punto de vista, es como si nos uniéramos a aquellos santos hombres de Dios que, inspirados por el Espíritu Santo del Dios Altísimo, cogieron tinta y papel y así conservaron y transmitieron el mensaje de la palabra de Dios, que no es otra cosa que el testimonio de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vida que se dio para la salvación de los perdidos y doctrina que se nos ha dado para la santificación de sus amados hijos, para que andemos como es digno de quienes han sido santificados por el mismo Dios Todopoderoso, quien creó los cielos y la tierra, y quien con el poder de su palabra levantó a los muertos, trayéndolos de nuevo a la vida. Será la voz de mando la que escucharemos cuando el Señor Jesús regrese, como escrito está en Primera de Tesalonicenses 4:16. Y como su siervo Juan vio en visión, esa voz tendrá un propósito, puesto que el Señor Jesucristo, nuestro Dios, volverá por nosotros para llevarnos a su presencia, a la presencia misma de Dios. Esa voz, primero que nada, resucitará a los muertos en Cristo, nuevamente como está escrito en 1 de Tesalonicenses 4:16. Y a los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, nos transformará, como escrito está en 1 de Corintios 15, versículos 51 y 52. Y esa voz a los resucitados incorruptibles y a los transformados solo les transmitirá una cosa, solo les dirá una orden. Puesto que habremos de recibir al Señor en el aire, como escrito está en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, esa voz nos ordenará, como lo vio Juan en visión, una sola cosa: sube acá, como escrito está en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Como le escribiera Juan, el anciano, al hermano Gallo: yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara, como escrito está en la tercera carta de Juan, en los versículos 13 y 14.
hasta que veamos cara a cara a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Dios, no dejemos de leer claramente, poniendo el sentido a lo leído todos los días, en la siquiera breve porción de la Sagrada Escritura que hayamos diligentemente copiado, para que así la eterna palabra de Dios esté de continuo en nuestra boca, y no solo en nuestra boca, sino en todo nuestro ser. Oremos. Padre eterno y Dios bendito, no tengo palabras para agradecerte por toda tu gracia que has tenido para con nosotros, la cual nos ha sido dada por medio del sacrificio santo de tu Hijo amado, mi Señor y Salvador Jesucristo, pues no solo te plació salvarnos y adoptarnos y darnos de tu Espíritu, sino que también nos has dado la esperanza bendita de que algún día nos reuniremos contigo y que te veremos tal como eres tú, pues por tu infinita gracia seremos hechos semejantes a ti. Señor Jesús, gracias te doy, Señor Jesús, porque a mí también me has concedido todas estas cosas. Nunca podría llegar a merecerlas, y por eso alabaré tu gracia por toda la eternidad, porque no mereciéndolas, a mí también me las has dado al pesar de mis muchos pecados. Gracias, Señor Jesús, mi Señor y mi Salvador y mi Dios, por todo el bien que me has compartido a mí también, por medio de tus sagradas escrituras, bendito Verbo de Dios. Padre eterno, gracias porque también enviaste a tu Santo Espíritu conforme a la promesa que nuestro Señor Jesús nos dijo que vendría. Por ti escribiré tu palabra, leeré tu palabra, pondré el sentido a tu palabra y lo haré todos los días de mi vida, para que tu palabra verdaderamente more en abundancia en mí y para que por ella tu Santo Espíritu me llene, conforme y transforme a la imagen misma de mi Señor y Salvador Jesucristo, para mayor alabanza de tu gloria. Gracias, Padre Santo, y me comprometo a hacer estas cosas delante de ti, en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, quien es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Amén.